Buenas, profesor. Mi nombre es Villacrespo Joshua Moshe y voy a hablar sobre la historia de la Human Computer Interaction. ¿Qué es la interacción hombre-máquina? La interacción hombre-máquina es un campo de estudio que se enfoca en cómo las personas interactúan con las computadoras y otros dispositivos tecnológicos. La IHCI ha evolucionado significativamente desde sus inicios, en la década de 1940. Ha pasado por varias etapas importantes de su desarrollo. A continuación, veremos las más importantes. Sus primeros años. En 1945 se introdujo la idea del hipertexto, que es una herramienta con estructura secuencial que permite crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos. La forma más habitual de hipertextos en informática es la de hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van a otros documentos. Entre 1945 y 1985 tenemos los primeros sistemas operativos que desarrollaron técnicas para las interfaces de los dispositivos de ES, técnicas para el tuning del tiempo de respuesta del sistema frente al tiempo de interacción humanas, técnicas de multiprocesos y técnicas para soportar entornos Windows y de animación. En 1952 tenemos el primer sistema de reconocimiento de voz, la máquina de Audrey, que solo entendía dígitos y una sola voz. 10 años más tarde, en la Feria Mundial, IBM presentó la máquina Shootbot, el cual podía entender 16 palabras en inglés. En la década de los 60 tenemos la llegada del ratón o el mouse. Es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en un computador. Generalmente está fabricada en plástico y se utiliza con una sola mano. Fue diseñado por Douglas E. Helter y Bill English durante los años de 1960 en el Stanford Research Institute, un laboratorio de la Universidad de Stanford, en pleno Silicon Valley, en California. Más tarde fue mejorado en los laboratorios de Palo Alto de la compañía de Xerox. Con su aparición logró también dar el paso definitivo a la aparición de los primeros entornos o interfaces gráficas de usuario. En 1962 tenemos la edición y el procesador de texto. Se implementó un procesador de texto con word wrap automático que busca y reemplaza, con macros definidas por el usuario, con scroll y comandos para mover, copiar y borrar caracteres, palabras o bloques de texto. En 1963 tenemos la manipulación de objetos gráficos. Ivan Sutherland es considerado por muchos como el creador de los gráficos de la computadora, comenzando con sus tesis de doctorado, Sketchpad o Bloc de bocetos. Sutherland ha contribuido con numerosas ideas al estudio de los gráficos de la computadora y de la interacción de la computadora. Ivan introdujo conceptos tales como el modelado tridimensional de la computadora, simulación visuales, diseños automatizados, CAD y realidad virtual. El sistema Sketchpad soporta la manipulación de objetos gráficos mediante un lápiz óptico, permitiendo coger los objetos, moverlos y cambiarles de tamaño, utilizando algunas restricciones. Fue producido en los laboratorios de Lincoln con el soporte de las Fuerzas Aéreas y la NSF. En la década de los 70, DARPA, el Departamento de la Defensa de Estados Unidos, empezó a mostrar interés en la tecnología de reconocimiento de voz en los años de 1970. Ellos fundaron un programa de reconocimiento de voz llamado DARPA, comprensión del habla. Este ayudó a crear Harpy System, el cual podía entender 1011 palabras. En 1970 también se aportó un gran avance en el reconocimiento de voz debido al primer sistema que entendía cualquier tipo de voz. En 1971 tenemos la invención del correo electrónico, más que al principio solo se podía enviar dentro de la ARPANET. En 1975 tenemos la llegada del Atari 2600, iniciando una nueva forma de interacción, con juegos como el Marcianito y el Pac-Man. En 1978 tenemos la primera hoja de cálculo, llamada VisiCalc, y fue desarrollado por el Apple II. La solución fue basada en un algoritmo de backtracking, diseñado por Sussman y Stallman en el MIT A Lab. En la década de los 80 podemos dividirlo en dos grupos, la llegada de los sistemas comerciales y la evolución de los sistemas operativos. En 1981 tenemos la llegada del Zero Start, que fue el primer sistema comercializado que popularizó las ventanas y las de parte de Apple, la Apple Lisa y la Apple Macintosh. En resumen, el Zero Start y el Apple Lisa fueron dos computadoras pioneras en tener
un sistema gráfico y un mouse, diseñadas para entornos empresariales y con precios muy elevados. El Apple Macintosh fue lanzado en 1984 y fue la primera computadora de Apple en tener un sistema gráfico y un mouse, que se vendió a un precio más accesible y fue un éxito comercial. Este último sentó las bases para el futuro de la informática personal. Mientras en los sistemas operativos tenemos que en 1981 llegó MS Windows 1.0, que está sobre MS-2. Para 1987 tenemos Windows 2.0, que permitía por primera vez a las ventanas de aplicación superponerse entre sí, a diferencia de su predecesor, el cual podía mostrar solo las ventanas en mosaicos vertical y horizontales. Además, el Windows.2 introdujo más sofisticaciones, métodos abreviados de teclado y la terminología minimizar y maximizar, en contraposición a Iconize y Zoom. La configuración de ventanas que presentaba este sistema duraría inclusive hasta la introducción del Windows 3.1. En 1998 tenemos la llegada de OS/2. Es un sistema operativo de IBM que intentó suceder a DOS como el sistema operativo de las computadoras personales. Se desarrolló inicialmente de manera conjunta entre Microsoft e IBM, hasta que la primera decidió seguir su camino con su Windows 3.0, e IBM se ocupó en solitaria de este proyecto. Pasamos a la década de los 90, en que tenemos varios procesadores de texto en entornos de PC, de los que cabe destacar el WordStar y la MS Word, que es el precursor del mayormente utilizado hoy en día Word. Tenemos la llegada de Windows 3.0, que es una interfaz gráfica de usuario del sistema de Microsoft DOS. Se convirtió en la primera versión ampliamente exitosa de Windows y un rival para la Apple Macintosh y la Commodore Amiga en la GU. En 1995 aparece Microsoft MS Windows NT 3.51 y el Windows 95. Para 1990 tenemos la llegada de Google, el motor de búsqueda más utilizado en toda la historia del Internet, con más de 800 millones de consultas al día. Llegamos a la década de los 2000. Tenemos la llegada de MacOS en el 2001, que es un entorno operativo basado en Unix, desarrollado y comercializado y vendido por Apple Inc. Tenemos la llegada de Windows XP, que introdujo nuevas características. Tenemos un ambiente gráfico más agradable que el de su predecesor, secuencias más rápidas de inicio y de invernación, capacidad del sistema operativo de desconectar un dispositivo externo, de instalar nuevas aplicaciones y controladores sin necesidad de reiniciar el sistema, una nueva interfaz de uso más fácil, incluyendo herramientas para el desarrollo de temas de escritorio, uso de varias cuentas, lo que permitía que el usuario guarde el estado actual y aplicaciones abiertas en sus escritorios y permitía que otro usuario abra una sesión sin perder esta información. Tenemos Smart Type, diseñado para la legibilidad del texto, encendido en pantallas de cristal líquido, LCD y monitores similares CRT de pantalla plana. Tenemos un escritorio remoto que permite a los usuarios abrir una sesión con una computadora que funciona con Windows XP a través de una red o internet, teniendo acceso a sus usos, archivos, impresoras y dispositivos. Y por eso tenemos el soporte para la mayoría de modems ADSL y wireless, así como el establecimiento de una red firewall. En el 2005 tenemos la creación de las redes sociales, YouTube, que es la página con mayor número de videos en la historia del Internet, y Facebook, que es la red social más popular hasta la actualidad. En el 2007 llega una revolución a manos de iPhone, el celular que popularizó la tecnología táctil en los celulares. Y tenemos Windows Vista, que introdujo una nueva interfaz de usuario llamada Aero, que incluía transparencias y efectos visuales. Además, mejoró la interfaz de usuario y agregó nuevas características como la capacidad de aclarar programas a la barra de tareas, de anclar programas en la barra de tareas. Tenemos en el 2009 la llegada de Windows 7, que fue más rápido y eficiente que Windows Vista y se convirtió en uno de los sistemas operativos más populares de Microsoft. Desde el 2012 hasta la actualidad, tenemos la llegada de Windows 10 y Windows 11. Windows 10 introdujo una nueva interfaz de usuario llamada Fluent Design, que incluye transparencias y efectos visuales, mientras que Windows 11 introdujo una nueva interfaz de usuario llamada Zoom Valley, que incluye un nuevo menú de inicio y una barra de tareas rediseñada. También tenemos la realidad virtual, que es un entorno de escenas u objetos de apariencia real, generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno es contemplado por el usuario a través normalmente de un dispositivo conocido como gafas o casco de realidad virtual. Y por último tenemos la inteligencia artificial,
que esta, junto a la interacción natural, se han desarrollado nuevas técnicas para el diseño de la interfaz de usuario. Gracias.